Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, he decidido hacer este vídeo de cara a las consultas que veo por internet que está haciendo la gente con respecto a los filtros mejores para fotografiar el sol. Entonces ahora con la proximidad del eclipse, pues hay mucha gente que está preguntando que cuál sería el más adecuado. Entonces bueno, voy a comentaros bajo mi experiencia. Yo conozco 3 tipos de filtros y os voy a ir diciendo cada uno de los 3 filtros, las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Entonces bueno, primero de todo decir que es eso, que para fotografiar el sol, ya sea eclipse o no eclipse, lo que hay que hacer es reducir la entrada de luz, pues para que no se machaque la cámara, para que se puedan exponer con unos parámetros razonables. Hay que tener en cuenta que sobre todo cuando estamos con teleobjetivo, al usar un teleobjetivo se concentra la luz como si fuera una lupa y claro, todo eso podría generar daños tanto dentro de la lente como dentro del sensor. Entonces hay que poner esa especie de gafa de sol, un filtro que quita luz y entonces hace que se pueda fotografiar de manera segura. Entonces, bueno, hay 3 tipos de filtros y ahora os voy comentando cada una de sus características. Entonces el primero, que yo creo que es el más habitual, que se lleva escuchando mucho tiempo y tal, es el filtro ND normal y corriente. Los filtros NDs consisten simplemente en una gafa de sol, quita luz y punto. Los hay de distintas intensidades, entonces bueno, para sol normalmente se está recomendando para un sol alto, un día despejado a las 12 del mediodía, 16,5 pasos. Entonces, bueno, pues lo suelen etiquetar como ND 100.000, hay varios tipos de nomenclaturas, pero lo importante es que tenga eso, 16,5 pasos, 16,6 pasos de luz aproximadamente. Entonces bueno, la ventaja de este filtro pues es que no son caros, son cómodos, dan unos colores bastante naturales, porque yo por ejemplo para fotografiar el sol siempre pongo el balance de blancos en nublado para que así ya la foto en cámara tenga ese tono anaranjado que luego yo voy a buscar en edición, pero si ya lo tengo aproximada en la propia toma pues voy a necesitar luego una edición menor. Entonces bueno, a mí los filtros estos ND me gusta y me están comiendo las hormigas, me gustan los tonos que están dando de manera natural y dan bastante nitidez. Pero bueno, estos filtros la ventaja que tienen también es que los tenéis en la versión magnética y entonces bueno, es muy cómodo de poner y quitar pues para hacerlo. Entonces, bueno, pues sobre este tipo de filtros poco más que añadir, simplemente es eso, solo están quitando luz, entonces por supuesto no son recomendables nunca para visión directa, son como los cristales de los soldadores, de no sé qué, todas estas cosas que se recomiendan en la radiografía, que nunca se recomiendan para utilizar para mirar directamente el sol, ya que solo quitan luz, pero toda esa radiación infrarroja y ultravioleta que no quitan, sí que te pueden dañar el ojo, el sensor de la cámara, por ejemplo, de cara a una exposición muy prolongada, sí que podría generar problemas. Entonces, yo cuando utilizo estos filtros nunca he tenido ningún problema, pero por ejemplo si voy a estar 2 horas fotografiando mucho tiempo, lo que hago es tapar entre tomas, ya que no está bloqueando esa radiación infrarroja y ultravioleta. Entonces bueno, yo por tema de seguridad, aunque los he utilizado muchísimo, jamás he tenido ningún problema, pero sí que me gusta entre toma y toma, tapo la cámara, le pongo la tapa y entonces bueno, así evito que todo ese exceso de radiación se vaya acumulando y de calor dentro de la cámara y el objetivo. El siguiente filtro que vamos a ver es el ND, pero que tiene corte infrarrojo y ultravioleta. Entonces sería como una evolución de este filtro, entonces sí que lo está bloqueando. Básicamente, que yo conozca, hay 2 marcas, Misi y EURT. Entonces URT, lo que me resulta un poco más paradójico es que lo especifica que tiene ese corte infrarrojo y ultravioleta en la página web, pero no lo especifica sobre el propio filtro. Pero bueno, a mí me genera ciertas dudas al no tenerlo serigrafiado. El Nisi sí que te viene serigrafiado y te lo especifica claramente, tanto en la caja como en el propio filtro, que tiene ese corte. Entonces, teóricamente, con estos filtros no deberíamos tener ningún tipo de precaución ni de problema, ya que está frenando esa radiación ultravioleta infrarroja, que es la que genera calor y podría generar daños dentro de la cámara. Este filtro tampoco es adecuado para utilizarlo con el ojo. El ojo es mucho más sensible que lo que es un objetivo, una cámara, un sensor, todo el interior. Entonces el ojo, al ser más sensible, hay que protegerlo porque no lo machacamos. Entonces tampoco es recomendable para visión directa, pero sí para fotografías. Una desventaja de estos filtros es que por lo menos yo no he conseguido encontrar la versión magnética. Entonces si quieres convertirlos a magnético, sí que hay unas anillas de la marca Case que se enrosca una directamente en el filtro y otra en el objetivo, entonces los conviertes a magnéticos, con lo cual, bueno, esa carencia que pudiera tener el filtro, si lo quieres en magnético, los podrías convertir sin problema. Otra, entre comillas, desventaja de este filtro es que al tener corte infrarrojo y ultravioleta, aun habiendo colocado el balance de blancos en nublado, como en el caso anterior, la imagen que nos va a dar va a ser mucho más blanca, entonces va a ser una imagen mucho más neutra. Entonces luego en procesado vamos a tener que subir un poquito más, forzarlo un poquito más para sacar esos tonos anaranjados. No tiene mayor problema, pero bueno, que simplemente para que lo sepamos, que no nos va a salir tan naranja como la otra.
Como cosa curiosa, si lo comparamos con el filtro anterior, que no tiene corte infrarrojo ultravioleta, cuando tú has estado con dos cámaras, con los dos filtros, una con filtro ND normal y uno infrarrojo, cuando quitamos el filtro ND normal y corriente, normalmente no está muy caliente, está relativamente frío, y es porque todo ese calor lo ha estado dejando pasar dentro de la cámara. Sin embargo, con el Nisi sí que me ha llamado la atención que cuando lo quito, el filtro está súper caliente. Habiendo estado las dos cámaras expuesto lo mismo, está mucho más caliente que el otro. Los dos son negros, los dos son metálicos, pero el Nisi está mucho más caliente. Entiendo yo que eso es una cosa positiva, porque claro, al tener corte infrarrojo y ultravioleta, realmente está generando como una especie de colador de esa radiación. Entonces, claro, si no la deja pasar dentro de la cámara, se tiene que quedar en el filtro, con lo cual tiene que disiparla. Entonces, bueno, en el caso del Nisi, del que tiene corte infrarrojo ultravioleta, yo antes con el otro sí que pongo parasol para intentar evitar la luz parasitaria lateral, que aunque estés mirando al sol no hay mucha, pero bueno, por comodidad, por protección, pues si se me cae la cámara y tal. Y sin embargo, con el Nisi sí que he conseguido mejores resultados quitándolo, porque consigo que se refrigere mejor la superficie y ese calor excesivo sobre el propio filtro podría generar ciertas turbulencias que podrían afectar un poquito a la calidad de la imagen. Entonces sí que he notado que quitando el filtro, esas turbulencias térmicas que genera el filtro por el calor acumulado se mitigan. Entonces, bueno, me parece que he conseguido un poquito de mejor calidad, pero bueno, da una calidad muy buena. Y luego la tercera opción sería las láminas Baader, que ese es el filtro que es 100% seguro. Entonces las láminas Baader, el problema que tiene es que no es un filtro como tal, son unas láminas, es una especie de aspecto visual, es como una especie de papel albal, y entonces hay que adaptárselo. Hay gente que se lo hace como una especie como vaso de yogur, lo recorta y lo coloca encima del parasol. Hay otros que se hacen una pieza 3D, lo colocan y entonces lo pueden acoplar para quitar y ponerlo fácilmente. Yo con las láminas Baader, el problema que le veo, o sea, la cosa es que es seguridad total. Yo la historia es que no he conseguido esa nitidez rabiosa fina de buscar detalle fino en las manchas solares que consigo con los filtros NDs. Yo no sé si es debido a que, como normalmente con esos adaptadores que se hacen se montan encima del parasol, no sé si es debido a la separación o lo que sea, pero da muy buena calidad, pero no he conseguido esa nitidez rabiosa. Hay que tener en cuenta, yo estoy disparando las fotografías con un 800, con un multiplicador 1,4, que ya son 1120 milímetros, con el recorte 1,6 de la cámara, que me voy casi a los 1800 milímetros. Entonces, claro, con 1800 milímetros el detalle fino es muy fino. Entonces sí que llego a apreciar esa pequeña falta de nitidez que me da la lámina Baader. El color pasa lo mismo que con el Nisi, con el corte infrarrojo ultravioleta. En cuanto tienes corte infrarrojo ultravioleta, la imagen que recibes es muy blanquecina con muy pocos tonos anaranjados. Entonces, a la hora de procesarla hay que exagerarla un poquito más para poder recuperar ese color anaranjado. Por contra, tenemos una garantía total de poder estar 2 horas exponiendo al sol sin tener que tapar y no tenemos ningún problema. No genera nada de calor porque, al ser una superficie como reflectante, realmente está reflejando toda la luz, entonces no se calienta. Entonces, bueno, lo único que es todo un poquito más aparatoso y más engorroso. Láminas de Baader hay de dos tipos, hay una que viene marcada como rojo y una como azul. La rojo, yo me quedo mnemotécnicamente, que es el rojo, que es peligroso para los ojos, que esa lámina está solo recomendada para fotografía, no para mirar a través de ella, porque está cortando el infrarrojo y el ultravioleta, pero no debe estar cortando el 100% y sí podría dañarnos el ojo. Sin embargo, la azul tiene como un grado de protección mayor y esa vale tanto para fotografía como para mirar a través de ella. Con lo cual os recomiendo que si tienen las dos, cojáis la azul, porque os va a valer tanto para fotografía como para mirar a través de ella, que eso siempre está bien. Y poco más. El resumen de los tres es eso: el ND normal y corriente, muy buena calidad, pero yo tendría prudencia, aunque nunca he tenido ningún problema con él, pero tendría un poquito de prudencia tapando entre tomas. Con el ND, que tiene corte infrarrojo y ultravioleta, imágenes un poquito más blanquecinas, más seguro, hay que tener menos precaución, en principio no debería hacer falta tapar entre tomas. Y láminas Baader, lo más seguro de todo, la imagen más blanquecina de todas, pero la más segura, en la que nos podemos despreocupar de todo. Y luego, bueno, de más características adicionales de las tres, los dos tipos de ND, es un cristal muy fácil de poner, es muy resistente, vamos, a lo que se te caiga al suelo se rompa y tal. Las láminas Baader hay que tener cuidado, que son unas láminas muy blanditas, entonces siempre hay que revisar que no tengan dobleces, que no tengan picos de entrada de luz, que no estén estropeadas. Entonces son mucho más delicadas, hay que tener un poquito más de cuidado con ellas. Y básicamente yo creo que esas son las tres opciones. Luego, de cara al eclipse, ya pensando no en sol en general, sino en el eclipse en concreto, yo, bajo mi punto de vista, como este eclipse va a estar más o menos bajito, más bajo por la zona de Valencia, un poquito más alto por la zona de Galicia, pero va a estar bajo en cualquier caso. Entonces yo creo que cualquiera de estos tres filtros, si son de 16,5 pasos, 16,6 pasos, yo creo que va a ser demasiado. Entonces yo seguramente me lleve también un filtro ND y, como vea que la luz no es todo
lo intensa que yo pensaba, seguramente termine utilizando el filtro ND de 10 pasos, tapando entre tomas por tema de seguridad y ya está. Pero bueno, que eso ya es una cuestión personal. Yo os he comentado los 3 tipos de filtros que hay, las características de cada uno de ellos, y ya el saber si elegís uno u otro ya es cosa vuestra. Así que nada, espero que os haya resultado útil estos comentarios y nada, saludos y buenas fotos. Hasta luego.